Hola, el día de hoy aprenderemos a leer y procesar datos del tipo TXT usando Python. Para ello, acá tengo dos archivos. El primero tiene dos columnas, una de frecuencia y una de amplitud, las cuales están separadas por espacios en blanco. El segundo archivo tiene los mismos datos, pero sus columnas están separadas por coma. Bien, empecemos. Iniciamos creando nuestro espacio de trabajo. Yo les voy a mostrar tres formas de cómo procesar estos datos. La primera es usando NumPy. Iniciaremos procesando los datos del primer archivo. Importamos NumPy. Ahora, como el archivo txt tiene dos columnas, entonces designaré con C1 y C2 a cada una de ellas. Luego, colocaré el nombre del archivo. Como quiero leer los datos a partir de la fila sexta, entonces coloco esto. Ahora C1 y C2 tienen los datos de frecuencia y amplitud respectivamente. Por otro lado, si quisiera leer con este código el archivo que tiene sus columnas separadas por coma, me aparece un error. Para solucionarlo ello, simplemente escribo esto, el cual le indica a Python que las columnas están separadas por coma. De esta forma, Python entiende el código y ahora C1 y C2 tienen los datos de cada columna. El otro método para procesar datos txt es usando la función open. Colocamos el nombre del archivo txt donde sus columnas estaban separadas por espacios en blanco, le indicamos que solo vamos a leer y lo almacenamos en la variable archivo. Ahora recorreremos la variable archivo y en ese proceso le quitaremos los espacios en blanco. Finalmente lo almacenaremos en una nueva variable datos. Entonces, si yo imprimo datos, me aparece todo esto. Ahora definiré dos listas vacías, frecuencia y magnitud, en las que posteriormente almacenaré los datos de las columnas. Esto lo realizaré mediante un bucle for. Con este bucle almacenaré los datos solo a partir de la fila que me interesa. Limpio la variable que recorre el ciclo for y esa variable limpiada lo voy guardando en las listas vacías que definí inicialmente. En consecuencia, las listas tienen los datos que me interesan. Si quisiera leer los datos que están separados por coma, acá me parece un error. Pero para solucionarlo nuevamente, simplemente le indico al código que la separación será por coma. El tercer y último método que les voy a mostrar es usando pandas. Para ello usaré la función readCSV. Coloco el nombre del archivo y como en este archivo los datos están separados por espacios en blanco, coloco esto nada más. Y además, solo me interesan los datos que aparecían a partir de la fila 5. Todo esto es un data frame. Si quiero definir una variable, coloco df y el nombre del encabezado que es frec. Si yo quisiera leer los datos que están separados por el coma, cambio el nombre del archivo, le quito la parte que indicaba separación por espacios en blanco y coloco la fila a partir de la cual me interesan los datos. Bien, eso ha sido todo por este video y si les ha gustado dejen su like y suscríbanse para que estén atentos a los siguientes videos.